a todos, es un placer tenerlos aquí de vuelta en el canal de Entendiendo la Fisiología Humana. El día de hoy con nuestra última parte de Entendiendo la Fisiología Renal en la cuarta clase. Me lamento el haberlos hecho esperar tanto tiempo para este último video de esta clase. Pasa toda una semana un poco complicadita, pero ya estamos aquí y hablaremos ya sobre lo que es el control renal del equilibrio ácido-básico. Mecanismo que es un tanto complejo. No obstante, si hacemos memoria de todos los procesos pasados que hemos explicado en clases previas, podríamos entender con mayor facilidad todo esto. Y quiero que recuerden un factor importante. Recuérdense que este control homeostático del equilibrio ácido-base no es el más importante, sin embargo es el más potente, el más dominante, debido a que los riñones, como en otras áreas, no actúan de una manera rápida, actúan a los par de días que hayan pasado. Entonces, esto hace que deban actuar si los demás sistemas no lograron resolver el problema, dígase los amortiguadores químicos y el sistema respiratorio. Por esto es importante tener esto en cuenta. Entonces, hay que entender que grandes cantidades de bicarbonato son filtradas por los capilares glomerulares hacia la luz tubular. No obstante, esto es cuantitativamente equivalente a las cantidades de iones hidrogeniones que se están secretando a la luz tubular, siendo esta interacción de estas dos moléculas los determinantes para que el bicarbonato se reabsorba y los hidrogeniones se secreten y sean excretados en la orina. Proceso muy importante. Entonces, si estas dos cosas son importantes y una depende de la otra, ¿qué pasa si una disminución, un aumento en una de la otra? Pues si se secretan más hidrogeniones, se va a resolver todo el bicarbonato y van a quedar hidrogeniones que sobran y serán excretados, por ende se está perdiendo ácido. Y si es lo contrario y se filtra más bicarbonato de lo que se está secretando hidrogeniones, se están perdiendo bases. Todo eso para equilibrar o acidosis o alcalosis. Es importante saber que el cuerpo humano normalmente siempre tiene una buena reserva de bases para amortiguar los ácidos que por los procesos metabólicos ocurren. Por eso es que tenemos normalmente un pH de 7.35 a 7.4, un poco más básico que ácido, pero nuestros procesos metabólicos hacen que se generen muchos cuerpos ácidos y por ende necesitamos bastante amortiguadores, lo cual hace sentido. Tenemos aproximadamente 80 mil equivalentes diarios de ácidos no volátiles, que ácidos no volátiles lo que quiere dejar dicho que son ácidos que por vía respiratoria no pueden ser eliminados y tienen que ser eliminados por la orina. Todo esto a partir del metabolismo de las proteínas que se generan. Los riñones también pues deben evitar el perder estas bases que permiten este control hemostático o ácido básico y por ende deben tratar de absorberlo todo. Y por eso es que esa interacción hidrogeniones-bicarbonato es tan importante y que hace que un aumento de los hidrogeniones aumente esa absorción de bicarbonato e incluso aumente la facilidad o la posibilidad de crear nuevo bicarbonato. O sea que todo apunta a que se tiene que mantener un estado homeostático sin importar las alteraciones que ocurran. Siempre y cuando, ¿verdad?, las funciones fisiológicas no se alteren, simplemente hay una alteración en los factores que estas funciones controlan. Entonces, se tiene que saber que si se entra en un estado de alcalosis, eso quiere decir que estamos en un momento donde hay baja concentración de iones hidrogeniones. Por ende, si la reabsorción de bicarbonato depende de estos, el bicarbonato tiene que estar adicional, porque hay pocos hidrogeniones, va a ser excretado y los hidrogeniones van a mantenerse. Por ende, tendremos una pérdida de bases, estaremos reduciendo el pH y recuperando la homeostasis ácido-básica. Por otra parte, si se tiene el caso contrario, si se pierden más hidrogeniones que los bicarbonatos que se está ganando, que se está filtrando, entonces estaremos perdiendo ácido, por ende estaríamos aumentando el pH, haciendo que sea menos ácido y se vuelva un poco más alcalino, llegando al estado de equilibrio. Pero ¿cómo los riñones hacen todo esto? Todo eso lo hacen mediante la secreción de hidrogeniones, la reabsorción de bicarbonato filtrado y la producción de nuevo bicarbonato, que lo explicaremos más adelante. Es importante saber cómo a lo largo de toda la nefrona, cómo ocurre todo esto. Y fíjense que a partir ya del túbulo proximal se reabsorbe el 85% del bicarbonato, indicando que la tasa de reabsorción aquí es bastante alta. Ya en la porción ascendente gruesa la ACL del 10% y en la porción final de los túbulos distal y túbulo colector cortical se reabsorbe ya lo restante, dejando 1 miliequivalente por día para su excreción, dependiendo, claro, el estado del equilibrio ácido básico que tengamos. Pero en un consumo normal o estado normal todo el tiempo, eso sería lo que ocurriría. Cabe destacar que a pesar que en el túbulo proximal es que se reabsorben la gran mayoría de estas sustancias del bicarbonato, esto solamente acidifica la orina hasta un 6,5-6,8
sobre el valor del pH. Es en la porción final del túbulo distal, los túbulos colectores, que se acidifica hasta el límite de 4,5, que fue lo que mencionamos en clases pasadas, que la orina puede volverse así de ácida. Es gracias a esta parte, o sea que gracias a la acción de las células intercaladas. O sea que aunque cuantitativamente en el túbulo proximal es que más se reabsorbe bicarbonato, la parte que permite alcanzar la acidez máxima de la orina es en las porciones finales de la nefrona, es decir, el túbulo distal, porción final del túbulo distal y túbulos colectores corticales. Es importante saber cómo ocurre en las células el proceso y la diferencia en las porciones del túbulo proximal a las porciones finales, que son la porción ascendente gruesa de la CDGL, el túbulo distal y túbulo colector. Fíjense, estos son los túbulos proximales. Aquí la secreción de hidrogenión se hace por vía de transporte activo secundario, por un contratransportador de sodio hidrogeniones, que también fue explicado en clases pasadas. Y este sistema que vemos aquí es el mismo sistema que expliqué en clases pasadas sobre cómo el bicarbonato se reabsorbía por la interacción de hidrogeniones mediado por la enzima anhidrasa carbónica. Que el bicarbonato en la luz tubular se combina con los iones hidrogeniones secretados. Todo esto, gracias a la enzima anhidrasa carbónica, se forma ácido carbónico y es una reacción reversible que puede tirar hacia unos productos u otros. En este caso, lo va a convertir en dióxido de carbono y agua, ya que el dióxido de carbono es un gas liposoluble, atraviesa la membrana plasmática por difusión y dentro de la célula pues, vuelve a combinarse con agua por la anhidrasa carbónica, por ácido carbónico, pero esta vez se disocia en bicarbonato e hidrogeniones. El bicarbonato se reabsorbe a través de un cotransportador sodio-bicarbonato y el hidrogenión vuelve y sale y se secreta hacia la luz, haciendo que sea un proceso totalmente en equilibrio. Por ende, esto deja más que claro que el bicarbonato depende de la secreción de hidrogeniones, haciendo que el 95% de bicarbonato se reabsorba por este tipo de mecanismo. O sea, algo que deja en claro que ambas partes son importantes, tanto los hidrogeniones como el bicarbonato. A pesar de que el hidrogenión se busca excretarlo y el bicarbonato se busca reabsorberlo. Pero si no hubiera que secretar, pues no había reabsorción de bicarbonato. Por otra parte, bueno, aquí básicamente hace un resumen de lo que acabo de decir. La cantidad de ácidos provenientes de los ácidos no volátiles, el metabolismo de proteínas, los ácidos no volátiles, que son esos 80.000 equivalentes por día, de iones hidrogeniones adicionales, la generación y combinación de dióxido de carbono y agua para formar ácido carbónico y mediar todas estas reacciones. Entonces todo esto es muy importante. Todo esto es muy importante. Aquí se explica cómo el exceso de las moléculas de bicarbonato sobre los iones hidrogeniones van a hacer que es un estado de alcalosis metabólica, va a hacer que se excrete mayor bicarbonato porque no va a haber suficiente hidrogeniones para reabsorberlo, lo cual hace sentido y por eso digo que están en constante equilibrio. A su vez, se puede tener un exceso de iones hidrogeniones que están siendo secretados y la orina incluso puede alcanzar 500.000 equivalentes por día de hidrogeniones. Pero ¿qué sistemas se encargan de pues bueno, amortiguar este exceso de hidrogeniones que está siendo excretado en la orina? Pues también existen otros amortiguadores urinarios específicos que ayudan a todo eso, que son el fosfato y el amoníaco, para finalmente permitir que estos iones hidrogeniones sean excretados en forma de sales. Es importante también recordar la función que les dije de los otros tipos de células que mantienen este estado homeostático del equilibrio ácido-base, que las porciones de los tubos final del túbulo distal y túbulo colector, que son las células intercaladas, tanto tipo A como tipo B. En la imagen vemos una ilustración de las tipo A. Las tipo A son las que actuarían en un estado de acidosis metabólica. Acidosis respiratoria, perdón, disculpen. Pero ¿por qué estaríamos hablando de un estado de acidosis respiratoria? Fíjense que lo que se está haciendo es secretando más hidrogeniones y reabsorbiendo más bicarbonato. Es un estado de acidosis respiratoria debido a que tienen que plantearlo de la siguiente manera. Si nos encontramos en un estado de acidosis metabólica, todo lo que es metabólico nos vamos a referirnos directamente como si estuviéramos hablando de riñón. Si hablamos respiratorio, pues respiratorio. Y un sistema compensa al otro. Si el motivo por el cual tenemos la acidosis es metabólico, la resolución va a ser por vía respiratoria. Si el motivo es respiratorio, la resolución va a ser por vía metabólica, que serían los riñones. Tiene lógica.
Incluso tiene lógica hasta viendo cómo se está formando esos iones hidrogeniones dentro de la célula. Fíjense cómo el dióxido de carbono, gas liposoluble, atraviesa la membrana y que ese dióxido de carbono en un estado de acidosis respiratoria tiene que estar alto porque la presión parcial del dióxido de carbono tiene que estar aumentada. Se están formando mucho ácido carbónico y por ende tenemos un estado ácido. Entonces ese dióxido de carbono tiene que convertirse en iones hidrogeniones mediado por la enzima anhidrasa carbónica y por combinarse con bicarbonato para excretar por vías renales esos hidrogeniones gracias a estas bombas de transporte activo primario, que fíjense que a diferencia de en los túbulos proximales, aquí sí que se consume ATP y se secreta hacia la orina para ser excretado y a su vez se reabsorbe bicarbonato para mantener el proceso y estado homeostático. Ahí se explica lo que le estaba diciendo, de que en un día se pueden excretar grandes cantidades de hidrógeno hasta llegar a 500.000 equivalentes por día, pero van a haber importantes amortiguadores que permitirán no solo, obviamente, el amortiguar y excretar esos excesos de hidrogeniones en forma de sales, sino que también permitirán el hacer que se cree nuevo bicarbonato para abastecer las reservas de bicarbonato en el cuerpo y siempre mantener un nivel óptimo de los mismos. Estos son el fosfato y el amonio, que son muy importantes. Fíjense cómo el bicarbonato que se esté generando aquí en la célula va a ser solamente ganancia. Fíjense cómo el dióxido de carbono se combina con agua, de agua pasa con anhidrasa carbónica a ácido carbónico y luego se disocia en bicarbonato y iones hidrogeniones. O sea, ahí estamos teniendo una ganancia neta siempre de bicarbonato, pues no tenemos bicarbonato, o sea, de dióxido de carbono y agua, estamos sacando un bicarbonato y un hidrogenión, que el hidrogenión sale hacia la orina, puede ser contratransportador de activo, tipo activo secundario, de sodio y hidrogeniones, se combina con el, el fosfato y acaba saliendo en una sal, o sea que permite que se cree bicarbonato para reabastecer las reservas del mismo. A su vez, el amonio es importante para lo mismo, amoníaco, perdón, mediante el metabolismo de la glutamina, que la glutamina, las porciones proximales, túbulos proximales, rama ascendente gruesa, la CNGL y túbulos distales, pues el metabolismo de la misma genera 2 moléculas de bicarbonato y 2 moléculas de amonio. El amonio es secretado hacia la luz tubular a través de un contratransportador amonio-sodio, que ya sabemos cómo funcionan esos contratransportadores, no me voy a tener mucho a explicar eso, pero fíjense cómo eso fomenta crear nuevo bicarbonato, que de hecho en estados de acidosis crónica, esto es bastante relevante, pues permite crear o reabastecer de una manera dominante las reservas de bicarbonato. De hecho, los estados de acidosis crónica, la acidosis en altas concentraciones de hidrogeniones fomentan el metabolismo de glutamina, haciendo que ese proceso se realice de una forma más abundante. O sea que es muy importante el proceso mediante que esto lo hace. Esto es a nivel del túbulo proximal, fíjense, que la glutamina viene tanto del líquido intersticial, renal, incluso de la luz tubular, viene de ambas partes. A nivel de los túbulos colectores, ¿qué ocurre? Pues bueno, el amoníaco que se encuentra en la luz tubular, perdón, disculpen, el amoníaco que difunde a través de las células hacia la luz tubular, gracias a los túbulos colectores, ya que se tiene un transporte activo de hidrogeniones, se secretan hidrogeniones de forma activa. El amoníaco se combina con esos iones hidrogeniones y forma amonio que también es excretado. O sea que ayuda básicamente en esto. Aquí se explica, como lo decía, lo de que las concentraciones altas de hidrogeniones fomentan la producción o el metabolismo de glutamina, por ende favoreciendo la producción de nuevo bicarbonato. Un proceso que está totalmente en equilibrio. Aquí podemos ver una tabla donde se explican diversos factores que inducen inducen a mayor reabsorción o secreción de iones hidrogeniones, bicarbonato en general. Vamos a enfocarnos en la parte de la izquierda, como vemos que las cosas que aumentan la secreción de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato, lo cual se haría en un estado de acidosis, eso no aumenta la presión parcial del dióxido de carbono, indicando una acidosis respiratoria. Eso pues está graficando lo que se dice aquí, que se está aumentando la secreción de iones, bueno, un aumento en la concentración de iones hidrogeniones, una disminución en la de bicarbonato, que tiene lógica, pues así se está reabsorbiendo todo el bicarbonato que se llega a filtrar y se secretan y por ende excretan las cantidades restantes de iones hidrogeniones. Eso también puede ser mediado por una disminución del volumen de líquido extracelular, una acción de la angiotensina 2, pues la angiotensina 2
que me parece que más adelante lo llega a explicar, sí, llega a estimular directamente los intercambiadores sodio-hidrogeniones a lo largo de los distintos túbulos renales, o sea que fomenta esto. Y la aldosterona por igual fomenta la secreción de iones hidrogeniones por parte de las células intercaladas, que también eso se explicó en videos pasados. Ahora, en el caso contrario, que sería que se reduce la secreción de iones hidrogeniones y la reducción también de bicarbonato se ve reducida, eso es un estado de alcalosis, por ende va a haber menor presión de dióxido de carbono, porque hay algo importante a saber, que en este estado, pues lo que va a pasar es que se va a tener menor formación de ese ácido carbónico, por ende estaremos en un estado que no tendremos medios ácidos, tenemos más medios básicos. Entonces, fíjense cómo las concentraciones hidrogenadas estarían bajas y tendríamos una cantidad de bicarbonato aumentada, una concentración del mismo aumentada, un aumento en el volumen del líquido extracelular. A su vez, también tendremos una disminución en la actividad de la angiotensina 2, buscando hacer el efecto contrario todo esto, y una disminución de aldosterona y hiperpotasemia. Aquí teníamos encontrado que era hiperpotasemia. Se explica más a detalle todo esto. Entonces, explicando en forma específica lo que viene siendo cada proceso, a modo de resumen, se tiene que la acidosis va a aparecer cuando el cociente entre bicarbonato y dióxido de carbono en el líquido extracelular se reduce, lo que disminuye el pH. ¿Qué quiere dejar de dicho esto? Que va a haber mayores formaciones de ácidos, poniendo una mayor presión parcial de dióxido de carbono. Si el cociente disminuye debido a una reducción del bicarbonato, entonces va a ser debido a una acidosis metabólica. Se está perdiendo más bicarbonato de lo que se está generando, o sea, se están generando más cuerpos ácidos que las cantidades de bicarbonato que hay, porque se está perdiendo bicarbonato. Pero si es por el contrario, de que aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, entonces la acidosis se denominará del tipo respiratoria, porque estamos entrando en un estado de hipoventilación alveolar. Se está quedando mucha presión, aumentando la presión de dióxido de carbono, fomentando que se cree más ácido carbónico. Como ya se ha explicado a lo largo de todo el video, cuando hay un exceso de iones hidrogeniones, pues los túbulos renales van a reabsorber por completo el bicarbonato. Y si hay hidrogeniones adicionales, los mecanismos amortiguadores de amoníaco y fosfato van a acabar de regular eso, e incluso generando nuevo bicarbonato. Por tanto, la acidosis, los riñones absorben todo el bicarbonato y aparte de eso contribuyen a reabastecer las reservas de bicarbonato que se tienen en los líquidos corporales. La acidosis se va a producir por un exceso de iones hidrogeniones, a comparación con la concentración de bicarbonato. En el líquido tubular, entonces, pues, como ya se dije, va a tenerse un aumento entonces de esta reabsorción neta de bicarbonato y un aumento en la excreción del mismo ion hidrogenio. Esta parte prácticamente explica prácticamente lo mismo. No voy a hacer mucho hincapié en eso para no ser tan redundante, porque se está aplicando casi lo mismo. Ahora explicando en modo resumen lo de la alcalosis, entonces es el caso contrario. En la alcalosis hay un aumento en la cantidad de bicarbonato y disminución, o no necesariamente disminución, pero se ve la relación que existe entre bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono se ve alterada, lo que indica una concentración a la concentración de iones hidrogeniones, una reducción en la concentración de este ion. Por ende, si el pH llegase a aumentar por una reducción de la presión parcial de dióxido de carbono, la alcalosis se va a denominar respiratoria, porque estamos entrando en un estado de hiperventilación, que se está perdiendo mucha presión parcial de dióxido de carbono. Pero si se está aumentando y reteniendo mucho bicarbonato, pues es del tipo metabólica, lo que explicaba más atrás. Entonces, ¿cómo se regula esto? Pues bueno, no va a haber suficientes hidrogeniones para reabsorber el bicarbonato. El exceso de bicarbonato sale por la orina. Aquí vemos un pequeño resumen de todo lo que les acabé de mencionar. Ahora hablemos de algunas causas clínicas y trastornos ácidos básicos. Cuando se debe a una acidosis respiratoria, en la acidosis respiratoria tenemos una alteración en las presiones parciales de dióxido de carbono. Pues ya sabemos que la ventilación alveolar va a ser determinante para esto.
Si se tiene un estado de acidosis respiratoria, eso quiere decir que estamos en una hipoventilación. Esto puede ser por una lesión del centro respiratorio, obstrucción de las vías aéreas, neumonía, enfisema, lo que altere la capacidad de fomentar la ventilación alveolar, aumentará la presión parcial de dióxido de carbono y por ende la formación de ácido carbónico. Pues ya bien sabido que los componentes de ácido carbónico, que son agua y dióxido de carbono, las concentraciones de agua y dióxido de carbono van a ser equivalentes a la formación de ácido carbónico, o sea, la concentración del mismo. Si aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, tienen que aumentar las concentraciones de ácido carbónico. Por ende, la acidosis respiratoria va a ser esto. ¿Cómo los sistemas amortiguadores van a responder a esto? Los amortiguadores de los líquidos corporales, que ya los mencionamos en videos pasados, y los riñones, con todos los mecanismos que ya explicamos el día de hoy. Pero si se habla de alcalosis respiratoria, entonces es lo contrario. Hay una reducción en la presión parcial de dióxido de carbono porque estamos en un estado de hiperventilación, estamos fomentando la ventilación alveolar de una forma masiva y no se está manteniendo mucho la presión parcial de dióxido de carbono. Por ende, se está entrando en un estado de alcalosis. ¿Qué se hace? Estados de alcalosis respiratoria por vía renal. Como no hay suficientes hidrogeniones para reabsorber todo el bicarbonato filtrado, se está excretando bicarbonato, se están perdiendo bases, se restablece el pH. Ahora hablando de acidosis metabólica, entonces aquí se está perdiendo bicarbonato. Las causas pueden ser distintas. Una posibilidad de los riñones para excretar los ácidos metabólicos formados en el cuerpo, la formación de cantidades excesivas de ácidos metabólicos en el cuerpo, la adición de ácidos metabólicos en el cuerpo por la ingestión o infusión de ácidos, diversos motivos, o una pérdida neta de bases. Todo depende. Pero el detalle está en esto, en que la forma en la que se puede corregir es mediante la hiperventilación, pues el centro respiratorio es quimiosensible a concentraciones de iones hidrogeniones. Cuando se aumenta la cantidad de iones hidrogeniones, por ende disminuye el pH, la acidosis metabólica entonces va a fomentar la hiperventilación para tratar de reducir la presión parcial de dióxido de carbono, formar menos cuerpos ácidos y estabilizar el pH. Pero la alcalosis metabólica es lo contrario, entonces se debe a un aumento de la concentración de iones y bicarbonato en el líquido extracelular por diversos motivos, como administración de diuréticos, exceso de aldosterona, vómito del contenido gástrico y la ingestión de fármacos alcalinos. ¿Qué se haría en este caso? En este caso lo que se haría para tratar de compensar todo esto es hipoventilar. La hipoventilación entonces haría que se formara mayor cantidad de ácido carbónico, por ende tratar de establecer el equilibrio ácido-base, aunque ya se explicó en el video pasado que esto no es un sistema tan dominante para el control de esto. Y por último, me parece que sí, que ya esto es lo último a dar en esta clase, hablamos sobre lo que es el hiato aniónico, que en esencia viene siendo una medida de cuantificar la diferencia entre los aniones no medidos y cationes no medidos en los fluidos corporales. Los cationes que se toman normalmente para esta prueba son los de sodio y los aniones, los de cloruro y el bicarbonato. La fórmula las que vemos aquí abajo. Y normalmente los valores normales son de 8 a 16 miliequivalentes por litro. Esto es una medida que se utiliza para cuantificar entonces cómo está esa neutralidad que deberían tener las cargas eléctricas en el cuerpo para mantenerse. Eso puede hablarnos bastante sobre los factores ácido básico. No obstante, esto lo que se usa es con el concepto de diagnosticar, básicamente. Pero este es el punto. Si se llegara a tener un aumento, o sea, si el hiato aniónico aumentara, pues eso significaría que los aniones no medidos están aumentando o los cationes no medidos están disminuyendo. Todo basado en la fórmula que vemos aquí. El hiato aniónico plasmático se utiliza sobre todo para diagnosticar diferentes causas de acidosis metabólica, que es lo que ya le expliqué hasta el momento. Aquí podemos ver una pequeña tabla que resume lo que hemos visto hasta el momento y un nomograma ácido básico, que también resume muchos de los procesos explicados hasta el momento. Bueno, sin más dilación ya terminamos el video del día de hoy y con esto nuestra cuarta clase de fisiología renal. Nos vemos en la próxima y espero que la pasen bien.